Ok, hoy vamos a entrar al tema de iluminación. Vamos a tener 3 clases en el tema de iluminación. Vamos a hablar primero de la parte teórica de la iluminación, después vamos a hablar de la iluminación artificial y luego de la natural, que es parecido a lo que hicimos con la ventilación o con el control térmico. Primero hablamos de lo que se hace cotidianamente, que es la parte mecánica, y luego vamos a hablar de la parte natural, porque en realidad muchas veces resulta ser más complicado la teoría de estos controles naturales. Y hay que tener una idea de cómo se hace artificialmente antes de poder aplicarlo de manera natural. Y para poder saber por qué es más eficiente esa iluminación natural. Eh, en cuanto a iluminación, primero vamos a tener que ver qué es la iluminación, cómo se comporta y cómo medimos la iluminación. Hay ciertas magnitudes, ciertas unidades específicas a la iluminación que de hecho son parte del Sistema Internacional de Unidades. Creo que hay 7 unidades básicas y hay unas que rara vez, que ahí se nos mencionan cuando estudiamos el sistema internacional, pero que no utilizamos, como la candela. Entonces, justamente vamos a retomar esas unidades que se utilizan para medir la cantidad de luz, que es la fotometría, y para ver cómo es el color de la luz, que es la colorimetría. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces hay que recordar primero qué es la luz. Bueno, la luz son fotones. Recuerden que los fotones son tanto partículas como ondas y nosotros lo vamos a estudiar en este caso principalmente como ondas. Entonces tienen una frecuencia y tienen una longitud de onda. La frecuencia pues es eh, pues es el recíproco de la longitud de onda y vemos que dependiendo de esa longitud de onda va a ser el fenómeno que sucede dentro de este espectro electromagnético. Es decir, tanto los rayos gamma como la luz visible, como las ondas de radio son exactamente lo mismo. El mismo fenómeno, pero con diferente energía, diferente longitud de onda. Eh, a nosotros lo que nos va a interesar va a ser esta parte de en medio y esta parte cercana, que va a ser la luz visible y la luz infrarroja, que ya lo hemos estudiado en la parte de radiación, que la parte infrarroja es la que nos da calor, es la onda larga, porque tiene mayores longitudes de onda, y la luz visible, pues es la que nuestros ojos están adaptados a poder ver. Y lo vemos como los diferentes colores de acuerdo a esa longitud de onda. Rara vez o casi nunca vamos a tener una distribución espectral monocromática, es decir, que haya un foco que emita en una sola longitud de onda, sino que por lo general emiten una gran variedad de longitudes de onda, pero qué tanto emite en cada longitud de onda no tiene por qué ser constante y por lo general no va a ser constante. Y de acuerdo con esa distribución, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que le da el color a los objetos. Eh, Resulta que ya hemos hablado del cuerpo negro, que todos los objetos emiten radiación de acuerdo a su temperatura y van a emitir radiación electromagnética. Para el Sol, que tiene más o menos 6000 Kelvin, el pico de ese espectro, que va a tener esta forma la curva, cae justamente en la luz visible. Y como el Sol emite principalmente en luz visible, nuestros ojos evolucionaron para poder ver ese pico del espectro y por eso nuestros ojos pueden ver luz visible. Otros objetos, cuando son mucho más fríos, el pico es más bien en la parte infrarroja. Por eso los objetos por lo general emiten calor, pero no podemos ver que salga luz de un objeto. Los objetos más bien reflejan la luz que viene del sol. Entonces, para cualquier fuente de luz, cualquier objeto que esté emitiendo luz, como lo es el sol, como lo es un foco, vamos a hablar de una distribución espectral. Es decir, cómo es esa magnitud de la potencia que está emitiendo de acuerdo a la longitud de onda. Y, por ejemplo, esta es la distribución espectral de la luz de día, de la luz del sol, que vamos a ver más adelante que la consideramos como una fuente ideal porque corresponde prácticamente con una emisión de cuerpo negro. Así recortamos como que este pedazo y lo ponemos así, tenemos esta parte.
y es como tendrían que ser la mayoría de las fuentes de luz porque nuestros ojos evolucionaron para eso. Pero en realidad vamos a ver que eso cambia y vamos a poder medirlo o contemplarlo en el diseño de nuestra iluminación. Ahora, antes de saltar a ver qué magnitudes y unidades utilizamos para medir la iluminación, hay que hablar de esta pequeña parte que vamos a ver más adelante por qué nos sirve, por qué es importante, que va a ser el ángulo sólido. Cuando estudiamos geometría plana, es decir, en dos dimensiones, definimos lo que era un ángulo, que si teníamos dos rectas que surgían de un mismo punto, pues justamente podíamos ver qué tan separadas estaban midiendo con un ángulo teta, que es lo que podemos tener aquí. Y bueno, eso subtiende un cierto arco, que es un segmento de un círculo. Y los radianes, pues era justamente, va a ser cuando la longitud de este arco es igual que este radio que estamos teniendo. Eso es un ángulo de un radiano. Si nos vamos a la geometría en el espacio, es decir, en tres dimensiones, podemos definir también un ángulo sólido, es decir, un ángulo cónico, por así decirlo, un ángulo en tres dimensiones o con volumen. Y vamos a definirlo como omega mayúscula. Y la unidad del ángulo sólido van a ser los estereoradianes. Y la definición del estereoradián va a ser cuando esta tapa de la esfera, que es la que nos está generando este radio de esta esfera, va a tener un área del radio al cuadrado. Es decir, si tenemos una esfera de R de radio y encontramos un sector o una tapa cónica y esa área es de radio al cuadrado, vamos a tener un ángulo sólido de un estereoradiano. Y si ustedes con cálculo integraran, podríamos ver que una esfera tiene en total 4 pi estereoradianes, mientras que un ángulo sólido, es decir, un círculo, perdón, un ángulo plano, un círculo tiene 2 pi radianes, hablando de un ángulo plano, mientras que hablando de un ángulo sólido, una esfera tiene 4 pi estereoradianes. Ahora, si yo tomo esta sección cónica y la veo de perfil, es decir, la proyecto de manera plana, se va a ver justamente como si fuera un triángulo. Un triángulo que va a tener un ángulo plano y ese ángulo plano se va a relacionar con el ángulo sólido. Y aquí tiene esta fórmula para poder relacionar el ángulo plano, teta, con el ángulo sólido, omega. Aquí tienen la fórmula que les va a dar el área de esta capa con respecto al ángulo sólido. Y aquí hay otra fórmula también para poder calcular el área de esa tapa cuando conocemos esta H. Si se dan cuenta, si tenemos nuestra esfera, nuestro sector cónico y lo cortamos para que se vea como un triángulo, es decir, vemos esa proyección plana, tenemos un triángulo aquí, que va a ser un triángulo isósceles, y en el punto de máxima distancia entre esta base plana del círculo y el arco subtendido, vamos a tener una altura h. Entonces, si conocemos esa altura h, también podemos calcular el área de esta tapa sin calcular o sin conocer este ángulo sólido. Que son dos formas diferentes de calcular esa área. Pero también lo que nos va a interesar en este caso, y lo van a ver en un video que les voy a mandar más adelante, es poder conocer el área plana que nos daría esta recta. Y esa recta es esto. Esta proyección, esta recta realmente es un círculo. Es como si truncáramos esa tapa para que fuera completamente plana. Entonces queremos poder ver la relación entre esta parte curva y esta parte plana. Entonces en tres dimensiones nos costaría mucho trabajo, pero lo vamos a querer ver en dos dimensiones, nos es más fácil, porque con conocer A, sabemos que esta A es el radio del círculo y lo podemos calcular con la fórmula
clásica de un círculo. Y por la trigonometría plana podemos encontrar este valor de A utilizando pues Pitágoras, conociendo el radio, que el radio lo conocemos aquí, y conociendo esta H. Entonces, justamente el reto es poder conocer esta H. Y si conozco la H, puedo conocer la A y puedo calcular el área plana. El área curva es muy fácil, simplemente conociendo el ángulo sólido, pero el área plana, como ven, tenemos que dar varios pasos. Entonces, en el caso en el que tengo un estereoradián, la relación entre H y R es esta. Y puedo sustituir aquí, esta R mayúscula es la R minúscula, es lo mismo. Entonces puedo sustituir aquí y tener A en términos de R. Y bueno, ya puedo calcular A fácilmente. Hay que tener cuidado porque esto funciona únicamente cuando tengo un estereoradián. Si no tengo un estereoradián, si tengo menos o si tengo más estereoradianes, lo que tengo que hacer es combinar estas tres fórmulas. Combinar estas tres fórmulas para poder encontrar una relación entre H y R que va a ser diferente en el caso de que no tengamos un estereoradián. Entonces, la importancia del ángulo sólido va a ser porque la mayoría de las fuentes de luz emiten esféricamente, ¿no? De manera omnidireccional, como si fueran una esfera, y entonces van a estar emitiendo en superficies curvas, que van a ser estas superficies que tenemos aquí, y ciertas unidades las vamos a medir sobre la superficie curva, y va a ser fácil calcularlo si yo conozco el ángulo sólido que tengo en esta parte. Pero si no lo conozco, si más bien para otras unidades, lo que voy a necesitar va a ser el área plana, el área proyectada. Y entonces para hacer ese cálculo, pues voy a tener que dar todas estas vueltas. Esa es la importancia de conocer el ángulo sólido. Y vamos a ver un video más adelante donde se va a explicar con un poco más de detalle cómo funciona esa parte. Ahora sí, entrando directamente a las magnitudes fotométricas, vamos a tener 4 magnitudes principales, que va a ser la intensidad, que la vamos a definir con una letra I, y se va a medir en candelas, que la unidad es CD. El flujo, que va a ser una phi mayúscula, y lo vamos a definir con la unidad de lúmenes, que va a ser LM. La iluminación, que va a ser una E mayúscula, y la vamos a medir en luxes, que es LX, que no es más que luxes por cada metro cuadrado. Y la luminancia, que va a ser candelas por cada metro cuadrado. Entonces tenemos una fuente de luz que va a emitir rayos de luz, y los rayos de luz pues tienen una dirección definida. Y al tener una dirección definida podemos describirlos en términos de un campo vectorial. Es decir, hay líneas rectas que están saliendo en todas direcciones y esas líneas rectas van a ser vectores. Si recuerdan los vectores, pues tienen una dirección, que aquí va a ser una dirección que va a surgir en todas las direcciones desde el centro, y tiene una magnitud o una longitud de esos vectores. Esa longitud del vector o esa magnitud del vector va a ser la intensidad o la candela. Es decir, qué tan fuerte es el haz de luz que se está emitiendo. Pero como esos vectores se emiten en todas direcciones, pues lo que más nos importa es qué tan grande o qué tan pequeño es ese vector. La siguiente unidad va a ser el flujo, que va a ser medido en lúmenes. Y se llama flujo porque si ustedes recuerdan también sus clases de hidráulica, el flujo hidráulico lo medíamos por cómo pasaban las líneas de corriente, que también eran vectores. Es decir, qué tantas líneas de corriente pasaban a través de una cierta superficie. Y eso nos daba el gasto o flujo. Aquí también va a ser lo mismo, nada más que va a ser flujo fotométrico. Es decir, cuántos de esos vectores que van a tener cierta magnitud, que van a ser las candelas, van a pasar por una cierta superficie. Y aquí es donde viene la parte
donde nos interesan los ángulos sólidos. Supongamos que recortamos un sector que va a ser igual a un estero radial. Es decir, tenemos nuestra vela que va a estar emitiendo en todas direcciones, pero por el momento solo nos va a interesar lo que se está emitiendo en un ángulo sólido de un estero radial, que es más o menos esto. Si se dan cuenta, forma como un cono. Yo podría contar la cantidad de vectores que hay en esta, que están pasando esta área. Resulta que si yo me voy más lejos y tengo un área más grande, la cantidad de vectores es exactamente la misma. No aparecieron vectores de la nada. Sí es más grande el área, pero como los vectores se abrieron, que es lo que va pasando cuando tenemos un ángulo, conforme más me voy alejando, la distancia entre las dos rectas es mayor. Entonces la cantidad de vectores que están pasando es exactamente la misma. Entonces, la característica que tiene el lumen o el flujo es que no depende de la distancia de la fuente de luz. Es decir, si yo tengo un lumen a 1 metro, me voy a 50 metros o a 20 metros o a 10 metros, tengo un lumen. La cantidad de lúmenes se mantiene constante. Y de lo único de lo que va a depender la cantidad de lúmenes va a ser del ángulo sólido. Es decir, si yo aumento el ángulo sólido, pues voy a tener más lúmenes porque estoy tomando en cuenta más vectores porque se están yendo en todas las direcciones, que si solamente concentro en un pequeño haz, en un pequeño cono, estoy disminuyendo la cantidad de vectores y está disminuyendo ese flujo que tenemos. Entonces, por esa razón, el flujo en lúmenes simplemente es la multiplicación de la intensidad por el ángulo sólido. La siguiente, que va a ser la iluminación, esa va a ser la división entre el flujo luminoso entre el área que tenemos. Por eso va a ser flujo por unidad de área. Y ahora sí, esta área es más pequeña que esta otra área. Está pasando la misma cantidad de vectores, pero en esta otra parte los vectores van a estar más separados. Al más separados se diluye la cantidad de luz que tenemos y entonces la iluminación que tengo en esto es menor que aquí. Es decir, es más tenue entre más lejos esté. Y si ustedes toman una linterna y prenden la linterna, pues el flujo de la linterna es constante y también la intensidad, porque eso depende de la cantidad de energía de las baterías de la linterna. Pero si yo acerco o disminuyo la linterna con respecto a la pared, se va a ver que se diluye, o sea que es más suave la iluminación en la pared y eso es porque los vectores se van separando o se van abriendo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que el flujo no depende de la distancia, solamente depende del ángulo sólido, pero la iluminación sí depende de la distancia, porque considera que tanto se abren o se separan esos vectores. Y la siguiente unidad van a ser la luminancia. Y la luminancia, que es en candelas por metro cuadrado, o candelas por pie cuadrado, depende de qué sistema estemos utilizando, se va a referir a la reflexión o la transmitancia en una superficie. Es decir, cuando viene la luz directamente de la fuente, puedo medir sus luxes, su iluminación, pero cuando rebota y se refleja en una superficie como una mesa o atraviesa a lo mejor una ventana, lo que ahora yo voy a medir va a ser la luminancia. Y para medir la luminancia, se dan cuenta, para medir la iluminación en luxes, tengo que tomar en cuenta una superficie curva, porque lo que necesito es que los vectores sean normales a esa superficie, que era lo mismo que ustedes necesitaban para considerar el flujo en hidráulica. Tenía que ser la superficie perpendicular a las líneas de corriente. Entonces, por eso, en una esfera, pues el radio siempre es normal a esta superficie curva. Pero en la luminancia lo que nos interesa es el área proyectada.
nos va a interesar esta parte plana, porque nuestros ojos realmente lo que ven son cosas planas, no pueden ver cosas curvas. El que tener dos ojos separados es lo que nos permite entender el volumen, pero realmente cada ojo ve superficies planas. Entonces, por eso aquí estamos midiendo la luminancia de una superficie plana que es la mesa. Y para poder convertir de la superficie curva a la superficie plana, necesitamos poder convertir esta tapa curva de la esfera a esta tapa plana truncada a través de estas fórmulas. Y bueno, para la luminancia también depende el ángulo de incidencia, es decir, qué tan inclinado está con respecto a la superficie, porque aquí no importaba porque siempre hacíamos que fuera normal, por eso es curva la superficie. Aquí cuando ya es plana, importa ese ángulo de incidencia y también importa la reflectancia o la transmitancia. Entonces, como les comento, les voy a compartir acabando la clase otro video donde se hace unos pequeños ejercicios para explicar cómo se comportan estas magnitudes fotométricas. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, si no, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la distribución de intensidad. Yo les dije que las fuentes de luz ideales iban a ser esféricas, como esta vela, que iba a emitir en todas las direcciones como si fuera una esfera, en 4pi estereoradianes. Y además va a ser isotrópica, es decir, que la magnitud de estos vectores va a ser igual en todas las direcciones. Efectivamente va a ser como una esfera. Pero en la vida real eso no sucede. En la vida real solamente emiten en un cono esférico. Como una linterna no emite hacia atrás, solamente emite en un cono hacia enfrente. Entonces ya no emite en 4pi estereoradianes, sino en un ángulo sólido diferente. Y resulta que por lo general es más fuerte el haz de luz en el centro y conforme se va abriendo ese cono se va haciendo menos intenso, va disminuyendo la cantidad de candelas que tenemos. Y eso lo vamos a ver en esta imagen. Esta imagen que es una gráfica polar o semipolar, donde, bueno, el argumento aquí pues van a ser la cantidad de grados con respecto al centro de nuestra fuente de luz. ¿Qué podríamos nosotros definir aquí un vector que fuera ese centro, que fuera el cero? O aquí, si tomo el centro de esta tapa cónica, ahí vamos a tener el cero. Y yo puedo medir hacia cualquier otro lado el ángulo plano que estamos teniendo. Entonces, eso es ese ángulo que tenemos en esta dirección. Y si tomamos el eje radial, es decir, si nos vamos alejando del cero, lo que vamos a tener es la cantidad de candelas. Es decir, a 0 grados del eje de ese haz de luz, tenemos la mayor cantidad de candelas. Pero conforme me voy alejando, va disminuyendo considerablemente. Y si yo veo la cantidad de luz que sale perpendicular a mi lámpara, que si por ejemplo tenemos un foco plano, 0 pues sería normal a esta superficie del foco, donde será la máxima intensidad. Y si me voy alejando en otro ángulo, va disminuyendo la intensidad hasta que perpendicularmente la intensidad es 0. Entonces, si yo viera el foco así perpendicular a la altura de mis ojos y estuviera prendido, idealmente yo no me daría cuenta que está prendido porque no hay nada de luz que esté llegando hacia mí. Entonces va a haber ciertos focos o ciertas fuentes de luz que van a estar muy concentrados en un haz muy pequeño, que son como estos, que son los spot. Y van a haber otros focos que tienen como un foco normal, no de bulbo, que se va a abrir un poco más la luz, que es como lo que podemos ver en esta otra gráfica. También va a haber ciertos ejes de simetría. Por lo general hay un eje de simetría radial conforme giramos. A veces hay un eje de simetría plano, que es lo que nos está poniendo en esta parte.
Ahora, si yo tuviera una fuente ideal isotrópica, es decir, ¿cómo se vería esa gráfica de la distribución de intensidad si la graficara de esta manera? Entonces les pregunto, ¿cómo se vería la gráfica de una fuente ideal en una de estas gráficas? ¿Se vería como un círculo? Sí, exactamente. Eh, gracias. Se vería como un círculo dependiendo, ¿no? Si tenemos esta gráfica, aquí se vería como un círculo. Si nada más tomamos en cuenta la mitad que están haciendo aquí, se vería como un medio círculo. Pero sí, como está emitiendo igual en todas las direcciones, se ve justamente como un círculo. Entonces, como ven, podemos ver que la mayoría de las fuentes de luz, pues no emiten de esa manera, sino que es mucho, mucho más concentrado y mucho más cerrado ese haz de luz. Bueno, eso es en cuanto a cómo medimos la cantidad de luz y cómo se distribuyen las fuentes de luz reales. Ahora, ya hemos hablado de la reflectancia y de la transmitancia cuando hablamos de la radiación de onda corta, de onda larga, en transferencia de calor. Aquí, como el fenómeno de la luz también es radiación, de hecho es radiación de onda corta, luz visible, pues también la luz se puede reflectar y se puede reflejar y se puede transmitir. Pero de lo que no hablamos en su momento era cómo se reflejaba y cómo se transmitía. Entonces piensen ustedes en un espejo. Ujú. En un espejo, si incide un rayo de luz con cierta dirección definida, va a rebotar exactamente en la misma dirección y con la misma definición. Ujú. Y por eso si yo pongo un espejo, yo puedo ver una imagen clara de lo que se está reflejando. Pero si yo me voy a una superficie, por ejemplo, blanca, una superficie blanca también refleja bastante luz. Por eso si ustedes van a un piso blanco, un piso de concreto, afuera en el día y está el sol dando a todo, los va a deslumbrar ese piso porque está reflejando mucha luz. Pero ustedes no pueden ver la forma del sol o la forma del cielo o los árboles reflejados, porque no hay una reflexión perfecta, sino lo que tenemos es una reflexión difusa, donde sí se van a reflejar el haz de luz, pero se va a reflejar en todas las direcciones, que era parecido a lo que decíamos de la bóveda celeste. Se va a perder la dirección definida y ya no puedo yo definir un vector donde esté yendo esa luz. Sí se refleja, pero se pierde la forma de lo que se está reflejando. Entonces tenemos o la reflexión especular, que es lo que sucede en un espejo, o la reflexión difusa, que es lo que sucede en superficies muy claras, pero que son mate. Hay una combinación intermedia, que es lo que suele suceder en los carros. Si ustedes ven un carro, van a ver que más o menos se refleja lo que se pueden ver a ustedes de manera más o menos difusa, porque una parte se refleja directamente y la otra parte se va a reflejar de manera difusa. Y lo mismo va a pasar con la transmisión. Podemos tener un vidrio totalmente translúcido, una ventana que va a reflejar, o bueno, una parte la refleja, una parte la absorbe y otra parte la transmite. Que esa parte que se transmita pase prácticamente con la misma dirección. O puedo tener un vidrio lechoso que va a tener cierta difusión, es decir, que sí va a dejar pasar la luz, pero que va a partirle en muchas direcciones. Y si ustedes toman una hoja de papel y la ponen en un foco, van a ver que la luz sigue pasando, pero ya no pasa directamente. No pueden ver ustedes la imagen del foco detrás de esa hoja de papel, sino lo que van a ver es simplemente que hay una fuente de luz que sale en todas las direcciones. Entonces, vamos a ver muchas pantallas de los focos funcionan de esa manera. Si ustedes ven este foco, creo que no lo van a... Sí, si lo ven ahí, esa parte amarilla va a ser el LED. Ajá, y tenemos una pantalla totalmente translúcida que deja que pase de manera directa esa radiación. Entonces, esto sería como esta primera imagen, es no difuso. Si tengo este otro foco, donde ven que es lechosa la pantalla, realmente atrás de esto van a ver estos LEDs iguales, eso lo vamos a ver en la siguiente clase,
pero esto permite que salga en todas las direcciones y pierda esa forma definida. Entonces también va a ser importante saber si la luz se está reflejando de manera difusa o directa, o especular más bien sería. Y es importante que, aunque sea no difusa o sea difusa, lo que podemos tener es que se puede transmitir la misma cantidad de luz. Podríamos pensar que cuando es difusa esa transmisión siempre va a ser menos luz, pero van a haber ciertos tipos de vidrio que pueden dejar pasar la misma cantidad de luz, pero lo único que están haciendo es partiendo en muchas direcciones. Ok. Ahora, eso es cómo se comporta la luz que es emitida desde las fuentes. La luz nos interesa porque somos capaces de sentir esa luz. Tenemos células que van a recibir esa luz, es decir, nuestros ojos no funcionan como Superman, no emitimos rayos de luz, rayos láser para ver lo que está pasando o como funcionaría una estación total. Nuestros ojos son receptores únicamente. Está entrando rayos de luz y están detectando esos rayos de luz y eso es lo que nos da la visión. ¿Mm? Entonces, si recuerdan eh, de sus clases de primaria, yo creo, había dos tipos de células en los ojos que iban a ser los conos y los bastones. Entonces, no sé si alguien se acuerde de cuál es la diferencia entre los conos y los bastones. Si no, vamos a preguntar La forma, la forma, ajá, y en qué influía esa forma de los conos y de los bastones. ¿Alguien? que unos dejaban pasar ciertos tipos de, o sea, unos captaban como ciertos colores, ¿no? Algo así. Exactamente, Gina, gracias. Sí, sí, o sea, justamente les llamamos conos porque pues, parecen conos, o sea, tienen como esta forma, y las otras células que parecen bastones son como que más planitos, ¿no? Más como cilindros. Y la diferencia es que unos van a detectar los colores y otros van a detectar monocromático, es decir, en blanco y negro. Entonces, unos funcionan en el día y otros funcionan en la noche. En la noche no detectamos colores, solamente detectamos formas. Hay otras diferencias que ahorita se las menciono. Vamos a irnos eh, a la imagen. El ojo es en esencia una cámara, o más bien la cámara funciona como funciona un ojo. Entonces la cámara tiene una cierta apertura, es decir, tiene un tamaño, el agujero por donde entra la luz, y ahí donde entra la luz hay un lente, que es decir, este vidrio que tiene esta forma eh, cóncava, y eso va a concentrar los rayos de luz en un punto que es el foco, y después va a invertir la imagen, y la imagen va a volver a entrar o coincidir exactamente en un cierto plano. Y en ese plano, lo que va a ver va a ser un sensor, puede ser una película fotográfica cuando era analógico o pues un sensor digital que va a detectar la luz y la va a transformar en un impulso eléctrico. Entonces nuestro ojo funciona exactamente igual. Va a tener una pupila, que es esa parte negra que tenemos en el centro, que puede hacerse pequeña o puede hacerse grande de acuerdo con el iris. Si es más pequeña, deja pasar menos luz. Es decir, cuando hay demasiada luz, no queremos que pase tanta luz. Pero cuando hay muy poca luz, queremos que se abra y deje pasar la mayor cantidad de luz posible. Atrás de eso hay una parte que se va a llamar el lente, que tiene la misma forma. Este lente, lo interesante es que puede modificar su forma de acuerdo con los músculos oculares, porque de acuerdo con la distancia del objeto, va a ser el punto donde va a enfocar
o donde va a volver a verse enfocada la imagen. En un lente lo que hacemos es cambiar la distancia para que siempre ese plano de enfoque coincida con con el sensor. Por eso si ustedes ven una cámara que tiene zoom, si ustedes giran para cambiar el zoom, se hace más largo o se hace más corto el lente para cambiar esta distancia. Pero nuestro ojo pues no se puede hacer más largo o más pequeño el ojo, entonces lo que va a cambiar va a ser la forma del lente, para que siempre coincida la imagen en la retina y siempre la veamos bien enfocada. Si tenemos miopía, este lente es deforme y nunca logra enfocar en el plano de la retina, siempre enfoca un poquito más adelante. Y el que enfoque un poco más adelante, pues va a significar que cuando llegue realmente la imagen a la retina se va a ver borrosa. Y por eso, pues, la gente que tiene miopía, pues ve borrosas las cosas. Y bueno, la retina, que es a lo largo de todo el ojo, toda esta parte trasera del ojo, no es homogénea. Tiene una parte central que se va a llamar, y hay una parte todavía más concentrada que se va a llamar la fóvea. En la parte central es donde están los conos que nos van a dar la visión de color, pero también tiene una mayor resolución. Es decir, van a poder ver cosas con mucho detalle. Y en la parte periférica hay mayor cantidad de bastones. Esos bastones no pueden ver el color, solamente pueden ver las formas. Pero resulta que los bastones tienen una respuesta muy rápida. Por eso cuando vemos algo de reojo reaccionamos muy rápidamente. Y es un fenómeno evolutivo para poder ver cosas de reojo y poder reaccionar rápidamente por supervivencia. Entonces los bastones reaccionan más rápido que los conos. Como vemos, es bastante amplio el ángulo de visión de una persona. Hay una zona que es la zona cercana y otra cosa que es la visión periférica. En la parte cercana es donde están los conos y en la periférica es donde están los bastones. Pero aparte hay un ángulo muy, muy, muy pequeño de 2 grados que va a ser la parte central o fóvea. Es un punto muy, 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 muy pequeño aquí en la retina donde hay una concentración enorme de células, de conos. Y eso nos va a dar un detalle increíble. Y es justamente en esa parte fóvea donde podemos leer o donde podemos ver detalles minúsculos para pintar, por ejemplo. Fuera de esa fóvea no tenemos el detalle visual para poder leer un texto. Entonces, por eso siempre que vamos leyendo un texto, nuestro ojo va siguiendo lo que vamos leyendo, porque no puedo leer algo que está en mi visión periférica, solo algo que está en la parte central o fóvea. Y bueno, la visión es importante porque la mayoría de las actividades que tenemos son actividades visuales, es decir, dependen o contemplan nuestro sentido de la vista para poder tener un rendimiento adecuado. De todas esas actividades en las que depende la visión, que son la gran mayoría, leer, escribir, incluso a veces hacer ejercicio, atender a una clase, pues es una actividad visual. Y el qué tan bien vamos a rendir en esa actividad, pues depende de las condiciones de iluminación. Entonces, sobre todo depende del ángulo subtendido o el tamaño de la tarea. Entonces, imagínense ustedes que es más fácil leer una letra de mayor tamaño que una letra más pequeña. Y es más fácil leer este título que leer esta pequeña letra que tenemos abajo de la imagen. Pero realmente no depende tanto del tamaño del texto, sino de qué tan cerca o qué tan lejos estemos. Si hay algo que yo no puedo leer bien porque es muy pequeño, lo acerco y entonces se ve más grande, porque ese ángulo subtendido va a cambiar. También entre mayor iluminación haya, más contraste haya, más tiempo pueda ver yo la imagen, voy a poder rendir mejor. Pero también si es muy compleja la tarea, se me complica más, si necesito mucha precisión o si hay alguna otra distracción. Es decir, si estoy intentando leer, pero pues hay alguien que está corriendo o bailando atrás, me va a distraer. Entonces también va a depender de qué tanta luz haya.
Si hay mucha luz es más fácil, si hay poca luz pues va a ser complicado. Esa es la cantidad de iluminación. Pero hay otro elemento que es la calidad, que vamos a ver la siguiente clase, que es si hay destellos o si la luz, si el color es malo, también me va a complicar mucho el poder rendir adecuadamente en esa actividad. Y todo eso que son factores externos, es decir, factor de la tarea o factor ambiental, se va a complementar con el factor del observador. Es decir, ¿cómo son mis ojos? Si tengo miopía y no tengo lentes, pues no voy a poder leer. Si estoy muy cansado, si soy muy joven o si ya soy de mayor edad, todo eso va a cambiar qué tan fácil puedo rendir en la actividad. Entonces, para diseñar un sistema de iluminación hay que tomar en cuenta la combinación de esos tres factores. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de esto que hemos visto, de cómo funciona la visión humana o de los factores que afectan una tarea visual. Si no, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a empezar a hablar un poquito, realmente solo vamos a entrar a la siguiente clase, de cómo tenemos que diseñar la iluminación. Es una jerarquía muy parecida del diseño sustentable, donde antes de lograr una iluminación adecuada con iluminación eléctrica, es decir, con focos, primero tengo que asegurarme que la geometría y el color de los acabados sea adecuado, porque es lo mismo que con la radiación. Si tengo superficies blancas, reflejan la luz y hacen que haya mayor iluminación en el interior. Si estoy bien orientado para que las ventanas reciban buena cantidad de luz, también voy a tener una buena iluminación. Y luego, con esos acabados adecuados, si diseño mis ventanas para que aprovechen la mayor cantidad de iluminación de día, pues durante el día ya no tendría por qué prender la luz. Y ya al final, solamente para la noche o en cuartos donde sea muy difícil obtener iluminación natural, utilizo iluminación eléctrica. Pero para que funcione bien la iluminación eléctrica, los colores y la geometría de las superficies tiene que ser adecuado. Porque si tengo un foco, pero ese foco va a estar tapado por un muro, por una columna, entonces no me va a iluminar bien, o si las paredes son muy oscuras, pues voy a estar demasiada iluminación. Entonces, al igual que vimos con el aire acondicionado, la iluminación eléctrica tiene que ser el último paso o la última prioridad. Pero para poder ver eso, tenemos que hablar de qué tanta iluminación necesitamos. La calidad la vamos a ver la siguiente clase. Entonces, va a haber ciertas normas. Esta es una captura de pantalla de la norma mexicana, por ahí viene la norma 25 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Nos va a hablar de cantidad de iluminación. Entonces, cuando hablamos de iluminación, recuerden que esa magnitud fotométrica se mide en luxes y se mide con un luxómetro. Ustedes pueden buscar en su celular, en la tienda de aplicaciones, luxómetro y van a poder descargar una aplicación que les va a poder decir cuántos luxes hay en su lugar de trabajo o en su cuarto. Entonces, como dijimos que para diferentes tareas necesitamos diferentes cantidades de iluminación para poder rendir adecuadamente y que entre más compleja es, lo ideal es tener un mayor ángulo subtendido y una mayor cantidad. Pues podemos ver que en exteriores la cantidad de iluminación es poca, e incluso en pasillos, pues realmente son 50 luxes. Pero si ya me voy yo, por ejemplo, a procesos de ensamble e inspección de piezas complejas, necesito 1000 luxes. O tareas de laboratorio, 2000 luxes. Un escritorio normal, a lo mejor necesito unos entre 300 y 500 luxes. Entonces, de acuerdo con lo que se está haciendo en cada lugar, necesito tener una cantidad de iluminación adecuada. En realidad, lo que tendría que trabajar no es con esa cantidad de luxes, esa cantidad de vectores que están atravesando con una superficie curva. Tengo que trabajar con lo que mi ojo está recibiendo y mi ojo va a recibir luminancia. Es decir, lo que se reflejó o se transmitió a través de las superficies planas proyectadas. Desde en realidad, la cantidad de iluminación
tendría que medirse con la luminancia. Pero en el ejercicio que ustedes van a ver que calcular la luminancia es bastante más complicado que calcular la iluminación. Entonces, por lo general, casi todas las normas en todo el mundo contemplan cantidad de iluminación en luxes. Para que sea válido esto, hay que tener ciertos supuestos, y es que la reflectancia de la superficie sea adecuada, porque dijimos que la luminancia depende de la reflectancia de las superficies. Entonces, si se cumplen estas reflectancias para muros, pisos, techos y mobiliario, podemos, en vez de utilizar la luminancia, utilizar la iluminación en luxes y hacer estos valores válidos. Si no fuera así, que no siempre voy a poder tener muros de colores claros, entonces tendría que yo calcular la luminancia para el lugar en particular, o que el programa que utilice me calcule la luminancia. Lo curioso es que resulta que si ustedes ven cómo ha cambiado la cantidad de iluminación o el estándar de iluminación, ha bajado con el tiempo. Antes estos estándares eran mucho más altos y a lo mejor para un escritorio decíamos que necesitábamos 2000 luxes y ahorita nada más necesitamos 300. Nos hemos dado cuenta que es más importante la calidad de la luz que la cantidad, y por eso hemos logrado disminuir esa cantidad de iluminación sin pasar de un umbral mínimo, y que aún así las tareas logren ser adecuadas. Entonces no es un valor absoluto esto, sino que depende de todos estos otros factores. Esa cantidad es únicamente uno de los valores, pero es lo que nos da la norma. Y por lo general, cuando en la siguiente clase veamos cómo se diseña la iluminación en un espacio, cuántos focos necesitamos, pues va a ser un objetivo donde hay que cumplir con estas cantidades de iluminación. Ah, aquí tenemos lo de la calidad. Pensé que era la clase para la clase siguiente. Bueno, esa es la parte de cantidad. Como vemos, otro factor de la iluminación va a ser la calidad de la iluminación. Entonces, imagínense el caso de esta señora. Tenemos aquí una fuente de luz y la fuente de luz va a emitir en pues, todas las direcciones. Hay un punto, como vimos que los ángulos que se obtienen en nuestra visión son bastante amplios, va a haber un punto, un ángulo, donde la visión de la persona coincide exactamente con el rayo de luz que está saliendo del foco. Y esto lo pueden probar ustedes. Prendan un foco y volteen a ver directamente al foco. Y van a ver que es extremadamente incómodo. Si sucede con el sol, incluso se pueden quedar ciegos. Entonces, ese es el deslumbramiento y es extremadamente incómodo. Y justamente si tengo cantidades muy altas de iluminación, es más probable que sea más intenso ese deslumbramiento. Cuando nos dimos cuenta que si disminuíamos el riesgo del deslumbramiento, podíamos disminuir la cantidad de iluminación, fue cuando empezaron a bajar esos estándares. La forma de hacerlo es lograr que la curva de distribución sea mínima en este punto donde coincide la visión y la emisión de luz, y que sea máxima hacia otros ángulos. Y pues distribuir estas luces para minimizar esa coincidencia del ángulo con respecto a la persona. Va a haber otro fenómeno que resulta donde en vez de caer directamente en nuestros ojos, la luz se va a ir a la superficie de trabajo, a mi cuaderno, por ejemplo, o a la pantalla de la computadora, y va a reflejar y va a ser igual de incómodo que de esta manera, nada más que va a ser un deslumbramiento reflejado, o le vamos a llamar destello, reflejo de velo, que es lo que tenemos aquí. Entonces resulta que va a haber ciertos ángulos en una fuente de luz, que es lo que tenemos aquí, donde hay deslumbramientos directos, y otros ángulos donde va a haber destellos de velo, reflejos de velo. Y va a haber un ángulo intermedio donde no hay ninguno de los dos, y es donde idealmente deberíamos tener esas condiciones. Si nos vamos por acá, vemos que esta fuente de luz, que es muy concentrada, muy probablemente nos va a dar reflejos de velo, y esta otra fuente de luz
evita esta parte alta donde se darían los deslumbramientos directos y tiene un máximo en ese punto intermedio donde no hay ni tantos deslumbramientos directos ni destello de velo, que es esta parte intermedia. De la forma, el tipo de foco, pero tenemos que saber que la lámpara nos van a cambiar esa distribución de iluminación para lograr evitar ese tipo de deslumbramientos y tener una calidad de iluminación adecuada. El reflejo de velo es esto y así es como se ve. Cuando ustedes están intentando leer algo y no pueden porque hay una mancha de luz que está evitando que vean lo que está sucediendo. Y si ustedes tuvieran esta revista y pusieran un espejo, se darían cuenta que pueden ver directamente la lámpara. Porque está coincidiendo el ángulo aquí. Obviamente esto no refleja tan directamente ni tan bien como un espejo, pero aún así refleja una parte. Y esto es un poco más difuso, pero aún así nos evita el poder leer y es muy incómodo. Entonces hay que evitar esos reflejos de velo. Para poder evitarlo, primero hay que conocer las zonas donde sucede el reflejo de velo, es decir, para un escritorio plano horizontal, cualquier foco que se encuentre, cualquier fuente de luz que se encuentre en esta zona, va a generar reflejos de velo. Si tenemos algo inclinado, como por ejemplo un respirador, se mueve un poco esa zona y también para una computadora, en vez de ser hacia arriba, es hacia atrás. Y si hay un foco acá, pues me va a reflejar totalmente y no voy a poder ver. Entonces, en el diseño de mi iluminación, habría que buscar poner dónde se encuentran los escritorios y evitar poner los focos en estas zonas problemáticas. También resulta que si en vez de estar en el mismo plano el escritorio y la persona, si lo vemos de frente, el foco está junto, la luz va a rebotar hacia un lado. Es decir, en vez de rebotar hacia mí, va a rebotar hacia el otro lado y no la voy a poder ver en el espejo. Entonces me va a iluminar adecuadamente, pero se evita totalmente ese riesgo del reflejo de velo. Entonces, como ven, no solamente va a depender la iluminación de cuántos focos pongo, que es la cantidad de iluminación, sino que va a depender primero que la reflectancia de toda la superficie sea adecuada y luego que la posición de los focos sea la correcta para no generar ni deslumbramientos directos ni reflejos de velo. Y esto va a aplicar tanto para un foco que tenga aquí como para un domo que me esté dando iluminación natural. Ahora bien, ya hablamos un poquito de cómo funcionaba la visión humana, cómo funcionaba el ojo. Pero resulta que conforme vamos envejeciendo, pues también el ojo va envejeciendo. Y aunque seamos muy saludables, pues todas las partes del cuerpo van envejeciendo. En primer lugar, la pupila, más bien el iris, ya no es tan fuerte o ya no puede reaccionar tan rápidamente. Entonces, si yo estoy en un lugar oscuro y salgo al exterior, por ejemplo, el iris se va a cerrar rápidamente para disminuir la cantidad de luz que está entrando a mi ojo y disminuir esos destellos que pueda tener. Pero en una persona de mayor edad, lo que va a pasar es que se va a ajustar lentamente y entonces estos deslumbramientos directos son más críticos para personas de mayor edad. Entonces, cuando hay en una habitación personas de mayor edad, hay que evitar con mayor razón esos deslumbramientos. También este lente que no es totalmente translúcido, es más o menos lechoso, pero es muy flexible. Con el tiempo se va haciendo rígido y se va haciendo más amarillo. Eso es lo que nos genera la visión cansada, porque ya no puede ajustarse correctamente para enfocar. Pero el que se vaya haciendo más amarillo y más opaco, también significa que la cantidad de luz que entra es menor, porque la transmitancia es menor. Entonces, para poder ver igual que un ojo joven, el ojo viejo necesita una mayor cantidad de iluminación. Entonces, si para lo que para nosotros podría ser adecuado en cantidad de iluminación, puede no ser suficiente para alguien de mayor edad. No sé si lo hayan visto ustedes, que a lo mejor ustedes tienen su celular con cierta cantidad de luz
y cuando se lo prestan a alguien que es de mayor edad, lo que tiene que hacer es aumentar el brillo de ese celular para poder ver lo que está sucediendo. Entonces, el problema es que a nivel mundial la población está envejeciendo. México está dejando de crecer y la edad media de la población está creciendo y en varias décadas va a haber mucha gente de más de 60 años. Y como los edificios los diseñamos para que duren más de 50 años, tenemos que diseñar para el futuro. Entonces vamos a tener que diseñar lugares con más iluminación y con menos destellos de velos. Menos destellos directos y menos reflejos de velos. ¿Ok? Entonces no sé si tengan hasta el momento, esta es la parte de fotometría, de cómo medimos la cantidad de luz y cómo la recibimos los humanos. Vamos a entrar ahorita a la parte de colorimetría, es decir, vamos a definir qué es el color. Pero antes de entrar a esa parte, quisiera preguntarles si tienen alguna duda al respecto de esto que hemos visto. Si no, vamos a continuar y vamos a hablar ahora sí del color. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que vamos a ver en las imágenes más adelante. Entonces, para que lo lean ustedes con calma. Y primero ya lo hablamos con el ojo, que el ojo no emite luz, sino que solamente recibe. Y también los objetos, el color de los objetos no es porque los objetos emitan luz, sino porque los objetos reflejan la luz de cierta manera. Entonces, si yo tengo luz blanca, que la luz blanca es la luz que está distribuida de acuerdo con el espectro de cuerpo negro del Sol, es decir, no es constante la luz, tiene cierta curva, pero esta curva corresponde a esa curva de cuerpo negro. Esta es una luz blanca. Y esa luz blanca va a incidir sobre una superficie roja. Imagínense un carro de color rojo. El carro de color rojo lo que va a ser absorber cierta cantidad de luz. Tiene una absortancia y tiene una reflectancia. Pero esa absortancia y reflectancia no es constante a lo largo de todo el espectro. No es constante para todas las longitudes de onda. Entonces, una superficie roja va a absorber todas las longitudes de onda salvo el rojo. Va a reflejar únicamente el rojo y el rojo es lo que va a llegar a nuestros ojos y vamos a ver un objeto de color rojo. Entonces, la luz blanca que contiene todos los colores incide en una superficie roja, se absorben todos los colores, se refleja el rojo y vemos el color rojo. ¿Qué sucede entonces cuando la luz de la fuente no es blanca o no es uniforme? Vamos a ver que muchas fuentes de luz artificiales, muchos tipos de iluminación, muchos tipos de focos, tienen curvas de distribución de este tipo, que ven que es bastante feo, bastante extraño, hay unos picos muy fuertes y baja mucho. Digamos que lo ideal y que la luz blanca para lo que evolucionaron nuestros ojos es para esto, la luz del sol. Aquí resulta que casi no hay luz roja. Entonces va a incidir la luz y esto va a absorber la mayor cantidad de verde, azul, verde, amarillo, perdón, violeta, azul, verde, amarillo y reflejaría lo rojo, pero rojo no hay. Entonces va a absorber casi todo. Y nuestra camioneta que era roja se va a ver de un color café. Entonces, cuando ustedes vayan a un estacionamiento, observen el color de los automóviles y van a ver que el color de los automóviles no es el color que realmente es. Se ven de un color diferente. Y eso es debido a que las fuentes de luz tienen una calidad que no es muy buena. Desde el color de los objetos depende de qué tipo de luz refleja el objeto, pero también depende de la fuente de luz que tenemos. Y el tipo de luz o la longitud de onda que reflejen va a ser el color que va a tener el objeto y por lo general lo otro lo va a absorber. Si yo pusiera el objeto sobre una luz totalmente azul, el objeto rojo se vería negro porque absorbería toda la luz azul y no tendría ninguna parte roja que reflejar. Ahora, para definir el color hay varias formas. Vamos a ver dos muy brevemente, unas de manera enunciativa.
Tenemos el sistema de color Munsell, donde hay 3 coordenadas del color. Vamos a tener la coordenada de la luminancia, donde una luminancia 0 es un objeto negro, es decir, no hay nada de luz, y una luminancia máxima va a ser un objeto blanco, es decir, la luz es máxima en todas las longitudes de onda. Vamos a tener el tono, que va a ser el tipo de longitud de onda, cuando tenemos una sola longitud de onda. Y si tengo un tono verde puro, es decir, que tenemos un pico exclusivamente en la longitud de onda verde. Si tengo un color amarillo puro, tengo un pico en el amarillo. Y son los colores puros. Y luego lo que vamos a tener va a ser la saturación. De la saturación me va a hacer la transición entre algo monocromático y un color puro. Cuando la saturación es 0, la curva de iluminación es uniforme. Conforme va aumentando, hay un pico que se va destacando hasta tener un color puro. De algo gris, cada vez se va notando más el color hasta tener un color totalmente puro, un color monocromático con solamente una longitud de onda. Y esto ustedes lo pueden ver en su fotografía. Si tienen Instagram o cualquier otra red social, cuando le meten los filtros, ustedes pueden escoger la saturación. Si ponen mucha saturación, se ven colores demasiado vivos. Y si ponen muy poca saturación, se vuelve algo blanco y negro. El brillo es la iluminación. Si ponen demasiado brillo, se vuelve blanco, se pierde todo el detalle. Y si le ponen al muy poco brillo, se vuelve totalmente oscuro hasta ser casi totalmente negro. Entonces así podemos definir qué color tenemos. Podemos transformar de longitudes de onda y de la distribución de la longitud de onda a 3 diferentes coordenadas. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho para pinturas, para colores de ciertos objetos. Entonces, en diseño gráfico es importante. Va a haber otro elemento que van a ser los espacios de color. Y esto es algo bastante complicado. Lo vamos a ver muy brevemente con una descripción muy rápida. En los 40 se hizo un experimento donde se ponía a las personas en un cuarto donde tenían ellas 3 perillas que podían controlar. Y era una perilla roja, verde y azul. Y les ponían enfrente una pantalla con un cierto color. Y tenían otra pantalla donde ellos podían mover las perillas hasta alcanzar el mismo color que tenían en la otra pantalla. Y bueno, se hicieron los estudios y a estas coordenadas me dicen qué tanto tenían que girar cierta perilla, ¿no? Por ejemplo, aquí el azul es 0, el verde es 0 y tenían que girar tantito el rojo. Aquí el rojo es 0 y hay que girar tantito el azul, el verde también es 0. Aquí hay que poner verde y rojo, pero 0 azul. Lo curioso es que hubo cierta combinación de colores monocromáticos donde era imposible conseguir el color aumentando de manera positiva las perillas. Y se dieron cuenta los investigadores que había que girar en sentido negativo el rojo. Es decir, al color que teníamos que alcanzar había que agregarle un poquito de rojo para poder igualar los dos colores. Y por eso se hicieron estas coordenadas de rojo, verde y azul, pero en ciertas longitudes de onda, el rojo tiene unas coordenadas negativas. Esto es parecido, no es exactamente igual, pero tiene que ver si ustedes entran a Paint o a Illustrator o incluso a Word y quieren cambiar el color de la letra, pueden meter 3 coordenadas, rojo, verde y azul, y dar cierto color. Este fenómeno pues tiene que ver con ciertas características particulares de cómo funcionan las células de la visión, qué sensibilidad tienen los conos y los bastones, pero como no nos gusta tener coordenadas negativas, se hicieron ciertas transformaciones. Y esas transformaciones nos llevan al espacio de color, que este es el espacio de color, creo que dice ahí, ¿no? El espacio de color CIE de 1931, donde hay una coordenada X y una coordenada Y. Es decir, ya en vez de tener
3 coordenadas, nada más tengo 2 coordenadas. Y como ven, pues esto ya no tiene nada que ver con esto. Para pasar de esto a esto son transformaciones lineales que si se acuerdan de sus clases de álgebra lineal hay que hacer ciertas multiplicaciones con matrices para hacer rotaciones, para aumentar la dimensión de los espacios vectoriales y otras cosas de ese tipo, ¿no? Entonces no vamos a entrar a esa parte, simplemente imagínense que tenemos estas coordenadas X y Y que ya no tienen un significado real de rojo o de verde, pero en estas coordenadas X y Y va a haber un cierto espacio donde se encuentran todos los colores posibles que pueden ver los humanos. Es decir, si yo tengo estas coordenadas X y Y aquí, que es una combinación lineal de rojo, verde y azul, a lo mejor me estoy encontrando en este punto, por acá, en una longitud de onda que ya no podemos ver los humanos. Todas las combinaciones de longitudes de onda que podemos ver se encuentran en esto que tiene color. Y hay cierto comportamiento curioso o... A ver cómo hace tiempo. Vamos bien, vamos bien. Cierto comportamiento interesante de esta curva o de este espacio de color. Todo lo que se encuentra en el contorno son colores puros. Si se ven ahí, nos está hablando de la longitud de onda en micrómetros. Tenemos el rojo puro, el verde puro, el azul puro. Es decir, como si tuviera yo un pico en cada longitud de onda. Todos los colores que se encuentran en el centro son curvas de distribución que no son puras. Es decir, algo parecido como esto, o esto que no son colores puros, sino que son combinaciones. O incluso algo como esto. Es todas las diferentes combinaciones que podemos tener. Entonces ya nos estamos ahorrando el hablar de cómo se distribuye la luz. El distribuir la luz nos va a ubicar en un punto de este espacio de color. De hecho, este espacio de color lo utilizan los diseñadores gráficos. La otra parte curiosa es que hay esta línea recta del contorno, son los colores que sentimos como si fueran colores puros. Es decir, nosotros podemos definir que el morado es un color pura o puro, que el magenta o que el rosa es un color puro, pero en realidad no lo son, son combinaciones de diferentes longitudes de onda, pero nuestro ojo los entiende como si fueran colores puros. Y dentro de esta curva va a haber una curva muy especial que es la que tenemos aquí, que es lo que se va a llamar el locus planckiano. Si yo convierto esta curva, que es una curva del espectro de cuerpo negro, es decir, la que tenemos aquí al inicio, dijimos que para cada temperatura corresponde una distribución espectral. Ajá. Entonces, si yo ubico la distribución espectral para diferentes temperaturas, voy a obtener esta curva que va a conectar estos puntos, que va a ser el locus planckiano, porque esas curvas son las curvas de Planck. Locus significa un conjunto de puntos o un lugar en el espacio, entonces es el lugar de la curva de Planck. Entonces, esta distribución de la luz de día se va a encontrar exactamente sobre esta curva porque es un objeto de cuerpo negro. Esta otra curva o esta curva no son no son espectros de cuerpo negro, porque el cuerpo negro son unas curvas así bonitas que suben y bajan. Esto se va a encontrar alejado de este punto, en cualquier otro lugar, pero no sobre esta curva. Entonces va a haber algún fenómeno que vamos a llamar la temperatura del color, que tal vez hayan escuchado ustedes con anterioridad. ¿Qué es esto? Yo puedo definir si la luz es cálida, es decir, si es rojiza, o si la luz es fría, es decir, si es azulada. Y si ustedes compran un foco, por lo general les van a hablar de luz cálida, luz fría. Entonces, eso se va a referir a la temperatura del color. Y la temperatura del color tiene una relación directa e inmediata con la temperatura del cuerpo negro. Es decir, un objeto que emite con un cuerpo negro a 5500 grados va a emitir algo que se va a ver blanco, que va a estar en este punto. Un objeto a una temperatura mayor
se va a ver azul. Y un objeto a temperatura menor se va a ver rojo. Porque vean cómo se mueve esta curva. Entre más caliente es el objeto, el pico se va más hacia el azul. Y entre más frío es, se va a ir más hacia la parte roja. El punto ideal donde está la temperatura del Sol es donde nuestro ojo evolucionó para entenderlo como el blanco. Pues también si alguien de ustedes hace fotografía y han visto el balance de blancos, es convertir este azul a que sea un blanco, es decir, cambiar la temperatura del color. Y por lo general, pues si yo compro un foco frío, todas las superficies se van a ver azuladas, y si compro un foco cálido, todas las superficies se van a ver rojizas. Pero, pues no todos los focos se distribuyen como un objeto de cuerpo negro, entonces yo no puedo definir inmediatamente esa temperatura, por ejemplo, para esta curva de distribución. Entonces, si yo tomo mi locus planckiano y en diferentes puntos van a haber diferentes temperaturas del color, y genero un eje coordenado, nada más que en vez de mis coordenadas, en vez de ser un eje plano, va a ser un eje curvo. Y la otra coordenada va a ser siempre perpendicular a ese eje. Y pues donde sea el punto de 4000 Kelvin, trazo una perpendicular y todo lo que se está sobre esta línea va a ser 4000 Kelvin. Entonces, si esta distribución, por ejemplo, cayera en este punto, es decir, pues no cae en el locus planckiano, pero aún así cae sobre la coordenada de 4000 Kelvin. Entonces puedo decir que la temperatura del color de esta fuente de luz es de 4000 Kelvin y aproximadamente se va a ver amarillenta. ¿Ok? Y así puedo definir para cualquier distribución, para cualquier fuente de luz con cualquier distribución, aunque no sea de cuerpo negro, le puedo definir una temperatura del color. Entonces ya vimos en cuál de estas rectas se encuentra, pero va a haber otra característica que también va a ser qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra de este locus planckiano. Y eso va a ser el Color Correlated Temperature o la calidad del color. Bueno, aquí tenemos una imagen donde nos habla de cómo se ve la temperatura del color, antes de pasar a esa otra parte. Con temperaturas de color baja, todo se ve un poco más rojizo. Temperaturas de color alto, todo se ve un poco más azulado. Y el color ideal, pues es con las temperaturas de color parecida a la luz de día. Puede haber un problema cuando combinamos fuentes con diferentes temperaturas de color. La luz del día, como a 5000 Kelvin, luz de la bóveda celeste, que son como 6000, 7000 Kelvin, y luz artificial a 3000 Kelvin. Entonces, hay una disonancia entre los colores. Y si ustedes alguna vez vieron o recuerdan ese asunto de si el vestido era negro y azul o blanco y dorado, era una disonancia en la temperatura del color. ¿Qué es esto? Esto es blanco, pero realmente lo vemos azul, porque nuestro ojo se acostumbró a ver esta temperatura del color. Es decir, nuestro ojo es capaz de ajustarse a esta escala, y si todos los colores, la fuente de luz está a 3000 Kelvin, puede entender este amarillo como si fuera el blanco. O si todo viene a 7000 Kelvin, podemos entender esto como si fuera el blanco. O en el día normal podemos entender este punto como si fuera el blanco, que es lo mismo que hacen las cámaras con eso del balance de color que les comentaba. Ahora, si teniendo la distancia con respecto a este locus planckiano, vamos a hablar de la calidad del color, que es el Color Rendering Index. Entre más lejos me encuentre del locus planckiano, va a ser peores los colores. Es decir, la distribución de colores ideales es esta, que es continua y en todos los colores. Esto tiene un muy buen Color Rendering Index porque se encuentra justamente sobre el locus planckiano, más o menos por aquí, ¿no? A los 5000. Esta otra cosa, pues no tiene nada que ver con esto. O sea, hay picos, hay puntos muy bajos y se va a encontrar lejos del locus planckiano. Entonces, como no hay todos los colores,
existe el riesgo de tener esto, que un objeto rojo se vea café. Y entonces los objetos no los veo con el color que deberían ser realmente. Entonces la distribución del color es mala. Y entre más lejos me encuentre de este locus planckiano, voy a tener una peor distribución del color. Y entre más cerca me encuentre, va a ser mejor. Y así lo podemos ver. ¿Ven cómo se ve los diferentes colores cuando es muy mala esa distribución del color? O cómo se ve cuando es muy buena. Y bueno, en esta foto de esta mujer podemos ver cómo se ven muy planos los colores o cómo se ven mucho mejores los colores conforme mejora ese Color Rendering Index. La importancia de esto es que cuando yo compre un foco, por ejemplo un foco LED o un foco incandescente, me va a decir no solamente cuál es la potencia en lúmenes del foco. Esa es la cantidad de color, de iluminación. Pero me va a definir también cuál va a ser el color de este foco. Y el color me lo va a definir con dos valores. Uno con la temperatura del color y otro con el Color Rendering Index. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un Color Rendering Index muy bueno, donde todos los colores están muy bien representados, pero tener una temperatura de color baja, donde todo se ve amarillento, que es lo que sucede con el foco incandescente tradicional. O puedo tener una temperatura de color más parecida a la luz de día, que las cosas se vean más blancas como tendrían que ser, pero tener un color rendering index muy malo, que es por ejemplo lo que sucede con las luces fluorescentes. Entonces, de eso va a depender qué tipo de uso le queremos dar a la iluminación. Y la iluminación natural, por su propia naturaleza, pues tiene un excelente Color Rendering Index porque se ajusta a la curva del locus planckiano. Y la luz de día pues coincide con la temperatura de color ideal, que va a ser el blanco ideal y no blancos azulados o no blancos amarillentos. Entonces vamos a hablar de estas temperaturas del color y del Color Rendering Index en la siguiente clase cuando hablemos de las tecnologías de iluminación que existen. Ok, paro la grabación.